hablemos de la prueba de Johansen para terminar nuestra introducción a la cointegración. Para eso vamos a hablar antes de los modelos VAR y las raíces unitarias, del modelo de corrección de errores multivariado, de la prueba de cointegración de Johansen y tendremos unos comentarios finales. Hablemos entonces del modelo VAR y las raíces unitarias. Antes vimos cómo estimar y el significado de un VAR de orden P, donde las matrices phi mayúsculas, phi sub 0 es un vector de constantes, donde phi sub i, que es de dimensiones m por m o k por k, como también lo hemos dicho, es una matriz de coeficientes, y epsilon i es un vector de errores o innovaciones. Pero no nos hemos preguntado qué pasaría si existen series con raíces unitarias en el vector. Es decir, si el vector yt tiene series que sean integradas de orden 1. Si existe una raíz unitaria en alguno de los elementos del vector, por ejemplo, que sea todas i0, pero una de ellas sea i1, entonces una opción es formular el VAR en primeras diferencias para que todas tengan el mismo orden de integración. Una cosa que vamos a necesitar en el VAR es que todas las series tengan el mismo orden de integración. Entonces, si tenemos una que es I1 o varias de ellas que son I1 y otras que son I0, vamos a tener que diferenciar todas las series para tenerlas todas en el mismo orden de integración. Esa es una opción. Así, el modelo VAR en diferencias sería este que vemos, es decir, si el modelo, si YT es igual a pi 0 más la sumatoria que va desde igual a 1 hasta p de phi sub i de yt menos i más el término de error, eso tiene que ser igual, tiene que ser cierto para el periodo anterior. Noten que si reescribimos esto, pues el modelo sería un modelo en el que tenemos las diferencias de YT en función de valores pasados de las diferencias de YT menos 1 sin el intercepto, porque se cancela, o sea, sin el vector de interceptos. ¿Por qué es esto necesario? ¿Por qué no correr un VAR común y corriente? Pues porque puede existir relaciones espurias cuando una o varias series tienen raíces unitarias. Es decir, cuando las raíces unitarias están presentes podemos tener relaciones espurias. Pero ojo, noten que un VAR en diferencias no provee información sobre la relación de los niveles de las variables, solo sobre sus variaciones. Y recuerden que usualmente la teoría económica nos habla de las relaciones entre los niveles de las variables y no de sus variaciones. Ese es un problema de hacer los dos modelos VAR en diferencias. Por tanto, los VAR en diferencias usualmente son válidos desde el punto de vista estadístico, pero no desde el punto de vista de la teoría económica. Por tanto, lo mejor es correr un VAR en niveles, eso es lo que queremos, pero puede existir una relación espuria que deje sin validez el modelo. Así, debemos cerciorarnos de que las variables estén cointegradas. Pero noten que la cosa se complica un poco, porque recuerden que cointegración implica una relación de largo plazo entre las variables. Así, cuando consideramos más de dos variables en el vector YT, pues podemos tener más de una relación de largo plazo entre las variables y por tanto existirá más de un vector de cointegración. Eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. Pero antes de eso hablemos del modelo de corrección de errores mirado ya desde un punto de vista multivariado, o lo que se llama un Vector Error Correction Model, un VEC. Recuerden que si un conjunto de variables están cointegradas, entonces gracias al teorema de la representación de Granger existirá un modelo de corrección de errores. Y lo habíamos visto anteriormente. Ahora bien, supongamos que tengo el vector YT con m variables en él y todas son I1. Diremos que el vector YT está integrado de orden 1. Además, supongamos que las variables están cointegradas. Existe una variable, una relación de largo plazo, es decir, existe una combinación lineal que permita generar una serie que sea I0. Entonces, el modelo de corrección de errores, el Vector Error Correction Model, está dado por delta YT igual a alfa, la matriz alfa, que va a tener dimensiones m por r por zt-1 más la sumatoria de los valores pasados de delta YT-1 multiplicado por la matriz gamma mayúscula sub i. La matriz alfa es la matriz de coeficientes de ajuste a desequilibrios. Las matrices gamas
son las matrices de coeficiente, lo que se llama la dinámica de corto plazo. Y pues el error, este error que tenemos aquí, corresponde, upsilon, corresponde al vector de innovaciones. Entonces, el modelo de corrección de errores está dado por esta expresión, donde, como mencionábamos, alfa es una matriz de coeficientes de ajuste a los desequilibrios y z t-1, que tiene dimensiones r por 1, son los desequilibrios. Valores de 0 corresponden a equilibrio de largo plazo, valores positivos, desequilibrios positivos, valores negativos, pues desequilibrios negativos de largo plazo. R, no lo habíamos mencionado, es el número de relaciones de largo plazo. Es decir, ZT-1 es beta transpuesta por YT-1, donde beta corresponde a el vector o la matriz que contiene los R vectores de cointegración. Veamos un ejemplo para que esto se quede más claro. Supongamos por un momento que tengo dos variables y dos rezagos. Y volvamos al índice de producción industrial y M1. Y supongamos que ambas series son I1 y que estas variables están cointegradas, es decir, hay una relación de largo plazo. Como hay dos variables, solamente puede haber una relación de largo plazo y ese vector de cointegración normalizado, beta, es igual a 1 menos beta 1. Es decir, que vamos a tener el VAR corresponde a esa producción industrial que depende de dos valores pasados del mismo y dos valores pasados de M1 y M1 depende de dos valores pasados de ella misma y dos valores pasados del índice de producción industrial. Noten que aquí no se presenta ninguna estructura ni implica ninguna relación teórica. La ecuación de cointegración, que es la relación de largo plazo, dijimos que era el vector beta por yt, que es 1 menos beta 1 por el vector yt, que en últimas es, si hacemos la multiplicación, tendríamos la producción industrial en el periodo t menos beta 1 por m1t tiene que ser igual a 0. Ese sería entonces la relación de equilibrio. Aquí omitimos el intercepto por simplicidad, pero se puede incluir. Entonces, el modelo de corrección de errores, el Vector Error Correction Model en este caso, tendría la siguiente estructura de forma matricial, reemplazando sería lo que vemos acá. Y si reemplazamos esto, pues tenemos alfa 1 y alfa 2, que serían los coeficientes de ajuste al error o al desequilibrio de largo plazo. Y tenemos el otro componente. Entonces, pues haciendo un poquito más de álgebra y llevándolo a una forma de ecuación por ecuación, tenemos este modelo de corrección de errores tal como lo habíamos estudiado anteriormente. La diferencia es que ahorita lo estamos expresando en forma matricial. Regresemos entonces un poquito a la teoría. Noten que el modelo de corrección de errores se puede escribir de la siguiente forma. Si ZT-1 es igual a beta por YT-1, entonces puedo reemplazar esto. Y al reemplazarlo queda delta YT es igual a alfa por beta más YT-1 más la parte pues, de autorregresiva. Si a la multiplicación de alfa, el ajuste de corto plazo a desequilibrios de largo plazo, y beta, y esa multiplicación por beta, el vector de cointegración, le llamamos la matriz pi, pues tendremos esta expresión. Ahora bien, en nuestro caso, reescribiendo esto, noten lo siguiente, hagamos la multiplicación del vector de los alfas por el vector de cointegración, y me queda una matriz, primer elemento alfa 1, segundo elemento en la primera fila es menos alfa 1 beta 1, y así sucesivamente en esa matriz. Esta es la matriz que se llamó pi. Regresando a nuestro ejemplo, noten que el determinante de la matriz pi es alfa 1 por menos alfa 2 beta 1 menos alfa 2 por menos alfa 1 beta 1. Si hacemos la operación, noten que eso me da 0, menos alfa 1 alfa 2 beta 1 más alfa 1 alfa 2 beta 1. De hecho, si miramos el rango de pi, pues el rango de pi es 1, pues la columna 2 es igual a beta 1 por la columna 1, ¿cierto? Se lo podían haber visto anteriormente, es decir, no tiene rango completo. De hecho, una observación muy interesante que hizo Johansen, que vamos a aprovechar más adelante, es que el rango de la matriz pi corresponde al número de vectores de cointegración, de relaciones de largo plazo entre las variables. Y de ahí nace la prueba de cointegración de Johansen. Este 3 en 1988 nace de una demostración de que en general si existe cointegración entre los elementos de YT, entonces el modelo de corrección de errores expresado de la forma que lo habíamos visto antes
implica que el rango de la matriz pi va a ser diferente de 0 y el determinante de esa matriz va a ser igual a 0. Es más, él demostró lo que vimos hace un rato, que el rango de pi es igual al número de vectores de cointegración. Pues sabemos que el número de vectores de cointegración puede ser igual a 0 cuando no hay cointegración, mayor a 0, pero tiene que ser menor que m menos 1, es decir, siendo m el número de variables en el vector, porque el rango pues no es el rango, porque el determinante de esa matriz pi es igual a 0, no es un rango completo, no es de rango completo. Pero ¿cómo determinar si el rango de pi es igual a r diferente de 0 y el determinante es igual a 0? Pues recuerden que para cualquier matriz cuadrada A, y si definimos lambda i como el iésimo valor propio de A, sabemos que el rango de A es el número de lambda de valores propios de A que sean diferentes de 0 y el determinante en la multiplicación de los valores propios. Entonces, de ahí va a salir esa prueba. Así, una forma de saber cuántos vectores de cointegración existen es determinar cuántos valores propios son diferentes de 0. Y esta fue bastante inteligente la forma como Johansen resolvió este problema. Pero como no conocemos el valor real de los valores propios, pues lo que hace Johansen es, es más, no conocemos la matriz pi. Entonces, ¿qué hacer? Pues lo que Johansen sugiere es estimar pi por máxima verosimilitud y encontrar los valores propios. Entonces, Johansen en 1988 demostró que para probar la hipótesis nula de que R, los vectores de cointegración, son menores o iguales a K, versus la alterna de que los vectores de cointegración son mayores o iguales a K más 1, esto se puede hacer por medio de una prueba conocida como la prueba de traza o traza test, empleando el siguiente estadístico, donde se usan básicamente los valores propios estimados. El correspondiente valor crítico no sigue una distribución tradicional y hay que mirarlo en una tabla especial que la dan Johansen y Julius, que hacen una corrección a la prueba original o a la tabla original. Es decir, esta prueba permite probar las siguientes hipótesis. Como hipótesis nula, primero de que R sea el vector de cointegración sea igual a 0 versus la alterna de que hay uno o más vectores de cointegración y ahí vemos el estadístico lambda trace. Después, si rechazamos la nula, podemos pasar a la siguiente hipótesis nula para probar de que R sea menor o igual a 1 versus la alterna de que es mayor o igual a 2 y usamos un estadístico similar. Noten que la diferencia es de donde arrancamos la sumatoria y así sucesivamente hasta llegar a probar la hipótesis de que R es menor o igual a m menos 1 versus la alterna de que R es igual a m. Noten que si llegamos a rechazar la hipótesis nula de esta última hipótesis, de la última fila, y llegamos a concluir de que los vectores de cointegración es igual al número de variables en el vector, vamos a tener una contradicción porque eso no es posible. Si hay dos variables, no puede haber dos relaciones de largo plazo. Si hay 5 variables, puede haber hasta 4 relaciones de largo plazo, pero no 5. Normalmente lo que dice la literatura es que si llegamos a esa esquina, es decir, si llegamos a esa contradicción es porque el orden de integración de las series no era el mismo y nos hemos equivocado en las decisiones que tomamos con las raíces unitarias. Esta es una forma también de chequear que he cometido errores en ese proceso. Johansen en el 88 también diseñó un test para probar lo mismo por medio de una prueba que se llama la lambda max con el siguiente estadístico. Es decir, esa prueba permite probar las siguientes hipótesis que vemos acá. Es similar a la que habíamos visto anterior, lo que cambia es el estadístico. Entonces el test de Johansen en 1988 además sí considera 4 casos. El primer caso es que el VAR del modelo de corrección de errores tiene intercepto y relación de cointegración sin intercepto, como esta. Otra opción, el caso 2, es el VAR del Error Correction Model tiene intercepto y la relación de largo plazo de cointegración tiene intercepto. El caso 3 es el Error Correction Model multivariado, tiene intercepto y tendencia y la relación de cointegración no tiene intercepto. Esto es muy raro porque típicamente no se incluye esto. El caso 4 es que el modelo de corrección de errores tiene intercepto y tendencia y la relación de cointegración también tiene tendencia, también es muy raro. Esto típicamente no se incluye. Es decir, aquí vemos los casos, los 4 casos que considera la prueba. Entonces, pues tenemos que escoger cuál caso estamos para realizar la prueba. Entonces, el test de cointegración de Johansen implica los siguientes pasos. Es una modificación a lo que propone Enders. Determinar el orden de integración de las series. 2. Determinar el número de rezagos óptimos para el modelo multivariado
o sea, para el VAR, AIC, SBC, empleando el caso más relevante para su problema. Esto ya lo vimos. Después de eso, haga las pruebas de traza y lambda traza y lambda max de Johansen. Y 4, analice el vector de cointegración normalizado. Pruebe cualquier hipótesis relevante en torno a los vectores de vector o vectores de cointegración y el coeficiente de ajuste. De ahí ya puede trabajar con lo que usted quiera hacer, es decir, ya puede hacer el análisis de causalidad de las series o usar la función impulso-respuesta o la descomposición de varianza que habíamos hecho.